Todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Y nadie sabe, otra vez está hablando de una revelación, fíjese bien, nadie sabe quién sea el Hijo, sino quién, sino el Padre. Ni quién sea el Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Esto está tremendo, hermano. ¿Quién se lo reveló a Pedro? El Padre. Bueno, el Señor Jesucristo está diciendo, escuche lo que Cristo está diciendo. El Padre te revela quién es el Hijo. Y el Hijo, si Él quiere, te revela quién es el Padre. Si Él quiere. Esto quiere decir que no a todos. No voy a la revelación de quién sea el Padre, porque eso lo revela el Hijo, a quien Él quiere. Pero es el Padre el que revela quién es el Hijo. Por eso no te lo reveló carne ni sangre, Pedro, mas mi Padre que está en los cielos. Fíjese bien. Ese es el fundamento de los apóstoles y profetas. En Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Dice uno, bueno, ¿y ese texto qué significa? Bueno, la persona se edifica en la roca cuando cree que Jesús, ese hijo de hombre, era hijo de Dios. ¿Hasta dónde se extenderá el concepto de que era hijo de Dios? Si yo digo que René es hijo de Dios por adopción, porque creyó en el Hijo. El Hijo lo santifica y lo liberta, porque si el Hijo lo libertare a él, será. Entonces el Hijo, no el profeta ni el Mesías, sino el Hijo lo liberta, él es hijo de Dios, porque a todos los que le recibieron como hijo, les dio potestad de ser llamados. Pero si yo le pregunto, ¿tu carne vino de Dios directamente? ¿De dónde saliste tú, hermano? De mi madre. La mitad de tu papá Sí, y la mitad de tu mamá. Así es. Pero Cristo Jesús, y ese es el punto, la carne de Él venía del cielo. Así es. Amén. Y eso es lo que yo me propongo que veamos en la Biblia, y por eso lo mataron, por afirmar eso. Es lo que los mesiánicos quieren negar, y es lo que los testigos quieren negar, pero es imposible de negar. Llevamos 3 testigos. El primer testimonio, ¿de quién? Padre. Del Padre. El segundo testigo, Pedro. Y el tercero era Juan, El Bautista. aunque fue primero Juan que Pedro, ¿no? Este es el Hijo de Dios. Ok. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, quiere decir esto. Jesucristo es el Hijo de Dios y esta es la base de nuestra fe. Ahí estamos edificados cuando creemos eso. Todos los profetas y los apóstoles creyeron eso. Ahora, el anticristo o el antimesías, porque el que no lo confiesa es un anticristo. Hermano, el tema del anticristo es peliculesco. Oh, el niño que nace en Bruselas y le están saliendo unos cuernitos aquí. Ya se le sienten aquí las bolitas, ya falta poco para que le salgan los cuernitos. Y va a dominar al mundo y va a controlar. Hay algo de verdad, pero no es así. Miren, hermano. ¿Cuál es la obra del Cristo? ¿A qué vino el Cristo a la tierra? El Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. El anticristo, lo único, si yo hablo de un anticristo, no estoy hablando que va a controlar la moneda y va a controlar los medios de comunicación. No, el diablo no está interesado, aunque lo ha hecho y lo puede hacer. Pero la verdadera obra del anticristo es cerrarle la puerta de salvación al hombre, porque la obra del Cristo no es controlar la economía, sino salvar lo que se había perdido. Y toda doctrina anticristo va a ser el malabarismo que usted quiera, filosófico, económico, lo que usted quiera, con el solo fin de perder
a la gente de la obra del Cristo verdadero. No se meta a las novelas actuales anticristas o del anticristo. Me estoy burlando, ¿verdad? Porque hay tanta filosofía mentirosa. Ya viene el anticristo, ya viene, es el príncipe Carlos, ahí viene. Es fulano, es sutano. Tus 3 6 en las tarjetas de crédito. Oh, hermano, no te bañes con el champú fulano, porque ahí viene el 666. El anticristo ya te controló porque tomas café o tomas coca. Dobla la coca. Hermano, ¿cuándo la Biblia se va a ocupar de bebidas y de cosas? Hermano, lo que se está peleando es anular la cruz de Cristo para salvación. Por favor, hermano, abra su mente y vea lo que la Biblia dice. El anticristo es el que niega la doctrina que hemos estado hablando ya en 30 y tantos videos. Les voy a leer la definición del diccionario. El nuevo diccionario mundial de Webster define la palabra anticristo como el gran antagonista de Cristo, que va a difundir maldades mundiales antes del fin del mundo, pero finalmente será conquistado al regreso de Cristo. Verdades y mentiras. La definición bíblica: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, o sea, que el Mesías es venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que ahora ya está en el mundo. Ese espíritu ya estaba. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nota: las filosofías y vanas sutilezas de los hombres son conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Y si no son según Cristo, son según el espíritu del anticristo. ¿Qué es este espíritu? Vamos a ir identificando, aunque no es el tema, hermano. El anticristo es el humanismo salvador. El que te dice, el espíritu que te dice, no necesitas a Cristo. Tú te vas a salvar vendiendo atalayas, guardando la Torá, dejando de comer esto, uniéndote a mi secta, guardando el Shabbat, pero la obra de Cristo la anulamos. Salvémonos a nosotros mismos. Mire, esta filosofía, hermano, es cierto. Se ha venido moviendo desde los tiempos de Juan, pero va a desembocar en que al final, y eso sí yo lo veo en la Biblia, eso no es novela, eso es realidad. La Biblia habla de aquel inicuo que vendrá según operación de Satanás. Esto va a desembocar a un sistema totalitario. Totalitario quiere decir, va a haber una sola religión, y va a ser suprimido el mensaje verdadero del Evangelio. Y en esta verdadera única religión va a entrar el humanismo, el ruselismo, el mesianismo. Todo se va a aglutinar para negar la obra de Cristo. No me importa el sistema y no me importa el promotor, que tiene que ser de Alemania, donde sea, que no me interesa eso. De todos modos yo sé en quién he creído, y venga lo que venga, yo nunca voy a dejar de creer que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios, que dio su sangre para mi salvación. No confiaré en ninguna otra filosofía, porque el día que yo ponga mi fe en otra filosofía, por obras o por lo que sea, el espíritu del anticristo me habrá arropado, y para allá va el sistema mundial religioso filosófico, con el único punto: el anticristo le interesa esto, hacer nula la obra de Cristo en la cruz. Eso es todo. Métale usted dinero, métale economía, métale lo que quiera meterle, pero la obra del anticristo es negar esta gran verdad. No sé si me explico, hermano. Bien, aquí puse
El 666, el número de hombre, doctrina de hombre, la salvación de hombre por el hombre mismo, sin Cristo, los medios del hombre, no importa la forma, el hombre de pecado, el hijo de perdición, negando a Cristo y su obra salvadora, haciendo vana la cruz de Cristo. Esto se desarrollará hasta una culminación ya profetizada. No me interesa la forma. Sí, hermano. Hermano, pero todo eso va a llegar, como dice usted, a su culminación de una manera velada, engañosa, para que los seres humanos vean, esto nos conviene, es bueno, ya no nos vamos a pelear entre religiones, vamos a tener un solo credo. Entonces es engañoso todo esto. Sí. También el ecumenismo tiene mucho que ver ahí. Todo. El ecumenismo, el islamismo, el Russell, todo se va a juntar para negar la gran verdad del Cristo verdadero. Eso es todo, hermano. Si me toca a mí, pues me tocó. Si le toca a mis hijos, le tocó. Pero ya van todo encaminado para allá. Un día entraremos en el tema. Número de hombre. El hombre por el hombre. No le busque más. Para muestra basta un botón. ¿Qué dice la iglesia romana? De Mateo 16. Es la base de la iglesia romana. Sobre esta piedra. ¿Quién dicen ellos que es la piedra? ¿Y qué dicen? Que Pedro fue el primer papa. Ahora, René me decía, o no me acuerdo si fue René o alguien me preguntaba, hermano, todo espíritu que confiesa que Jesús el Cristo es el Hijo de Dios, es de Dios. Pero Roma dice eso, sí, puede decirlo y puede leerlo. Pero en la práctica se le dice al católico, si usted no pertenece a la Santa Madre y al Papa de Roma como vicario de Cristo, usted no va a entrar al reino de los cielos. Hay una usurpación declarada. Al testigo de Jehová se le dice, si usted no vende las atalayas y se une a la organización de Jehová, usted no es salvo. ¿De qué vale decir que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, si el mesiánico te va a decir que tienes que guardar la Torá, si no, no la vas a hacer? Si el ruselista te va a decir, por eso insisto, toda filosofía promulgada por el anticristo va a negar el punto. Por eso la escritura fue muy clara para decirnos, para probar los espíritus, es esto que yo les estoy diciendo, dijo el apóstol. Entonces, con ese fundamento usted puede probar todos los espíritus. Quitan la roca y ponen a un hombre. Es la marca de la bestia, hermano, el número de hombre. Bueno, después entramos en el tema. Me interesa más bien la blasfemia de Jesús. Ustedes saben muy bien, por ejemplo, que Mateo 16, tú eres Pedro, has servido a los espíritus de error para establecer la doctrina de demonios por medio de Roma, que sobre Pedro fue edificada la iglesia, pretendiendo fundamentar el papado sobre este verso. El hombre en contra del verdadero Cristo, el Hijo de Dios, y en sustitución o usurpación, por eso se habla del vicario. Yo estoy en lugar del Cristo, y esta es la Santa Madre Iglesia. Dice la Biblia, se levanta contra todo lo que se llama Dios, pero luego se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Es lo mismo. Niegan la obra del Cristo, de mil formas la niegan así, y al último cae, para que usted sea salvo en realidad, tiene que guardar los sacramentos de la iglesia y pertenecer a la Santa Madre, porque Pedro es el primer papa. ¿De qué le sirve leer los textos que hemos estado leyendo? Para negarlo al final, por eso lo tiene que creer y confesarlo. Y el que no lo hace así no pertenece al cuerpo de la iglesia. Amén, hermanos. Amén. Bueno, el prefijo anti es en oposición, pero también en usurpación del verdadero Cristo, el Hijo de Dios. Y toda doctrina mundana establece las propias obras para salvación del hombre. Establecen obras, ritos, tradiciones, filosofías y vanas sutilezas. Pero todo con el fin de usurpar el lugar y la obra del Salvador. En la culminación de los tiempos, todo va a desembocar en un humanismo religioso organizado y totalitario que se levantará contra la iglesia de Jesucristo. Se van a aglutinar todas las filosofías. Usted va a poder bailar al son que le toquen. Nada más únase con nosotros. Por eso dice hermana Carolina que al anticristo, el único que lo va a destruir
es el mismo Jesucristo. Cuando aparezca lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Se les va a caer todo el show cuando aparezca el verdadero Cristo en las nubes. Amén. Bueno, miren, hermanos, hay escrituras que han sido falseadas para suplantar al Hijo de Dios. Suplantar quiere decir quitarlo y tomar el lugar de él. Una suplantación. Me van a perdonar, el estudio es exhaustivo para que ustedes lo vean. La Biblia dice, por ejemplo, hermanos, en Romanos 1, vamos a Romanos 1. Romanos 1 del 1 al 4. Dice Romanos capítulo 1 del 1 al 4 que Jesús fue declarado Hijo de Dios con potencia. ¿Cómo dice la versión de Jerusalén, hermano? Romanos 1 del 1 al 4. 1 del 1 al 4. Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas en las Escrituras Sagradas, acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Ok. Jesucristo, Señor nuestro. Ajá, muy bien. Fue declarado Hijo de Dios con potencia, dice esta versión. Aquí dice con poder, por la resurrección. Bueno, ¿qué dice el Código Real? Note usted, hermano. Vamos a ver lo que el rabino mentiroso puso en su traducción. ¿Cómo dice, hermano? Dice, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ese verso está correcto del Código Real. Escuche bien, porque eso le digo que no todo lo pueden cambiar. Pero ¿qué dice la nota? Está aquí un asterisco y te manda la nota a la nota número 1. ¿O qué nota es esta, hermano? Es la 1. Fíjense cómo define este rabino mentiroso la frase Hijo de Dios. Escucha, por favor. Miren la filosofía, cómo inmediatamente empieza a cambiar el concepto. La frase Hijo de Dios significa una persona que ha logrado y o recibido una relación íntima especial con el Padre. Hasta ahí. Está diciendo que no es hijo de Dios en sí, sino de Jerusalén.